En cada época, en las sombras de la historia, ha operado una presencia oscura y destructiva, el espíritu de Jezabel. Manipulación, seducción y control son sus armas. El trabajo de Jezabel en la vida de Acab era persuadirlo a que se vaya en contra de las leyes de Dios y de la voluntad de Dios. Y aunque los tiempos han cambiado, su influencia sigue siendo tan poderosa como en los relatos bíblicos. ¿Cómo podemos defendernos de sus engaños? En este video descubrirás 10 revelaciones impactantes que todo cristiano debe conocer para resistir a este espíritu que busca infiltrarse en la iglesia y corromperla desde adentro. Antes de comenzar, te invito a darle me gusta a este video y a suscribirte a nuestro canal. El espíritu de Jezabel es, sin duda, uno de los nombres más siniestros dentro del cristianismo. La primera vez que lo encontramos es en el Antiguo Testamento, en los libros de Primero y Segundo de Reyes, donde Jezabel, la esposa del rey Acab, gobernaba con astucia y maldad sobre el reino de Israel. Ella introdujo el culto a Baal, un falso dios, en la nación, y promovió la idolatría, la inmoralidad y la persecución de los verdaderos profetas de Dios. Jezabel no era simplemente una mujer malvada. Su vida encarna un espíritu de rebelión y control que ha perdurado a través de los tiempos. La historia de Jezabel muestra una de sus características más peligrosas: su capacidad para controlar a otros, particularmente a los líderes, como hizo con el débil rey Acab, a quien manipuló para llevar a Israel a la apostasía. El espíritu de Jezabel sigue operando hoy, atacando no solo a los líderes espirituales, sino a todos aquellos que se mantengan firmes en su fe. Hoy en día, el espíritu de Jezabel sigue infiltrándose en las iglesias, las familias y la sociedad, y lo hace de manera más sutil y calculada que nunca. A diferencia de los ataques directos, este espíritu opera en las sombras, manipulando las emociones y dividiendo a los creyentes. Jezabel no busca confrontar de manera abierta. Prefiere disfrazarse de una fuerza de bien, atrayendo a las personas hacia sus enseñanzas falsas y distorsionadas. Una de las formas más comunes en que este espíritu se manifiesta es a través de la división y el caos dentro de las iglesias. Muchos pastores y líderes espirituales han experimentado cómo individuos con influencias jezabelinas causan conflictos, socavan la autoridad y siembran discordia entre los miembros de la congregación. Su objetivo es claro: sabotear el liderazgo que Dios ha establecido y crear un ambiente de desunión. Además, la manipulación emocional es una de las armas más poderosas que este espíritu utiliza. Al igual que Jezabel en los tiempos bíblicos, quienes actúan bajo su influencia tienden a explotar las debilidades emocionales de otros para conseguir lo que desean. Este tipo de manipulación puede ser devastador, ya que lleva a las personas a dudar de sí mismas y a caer en un ciclo de dependencia emocional que las aleja de la verdadera libertad en Cristo. El espíritu de Jezabel no solo se limita a causar caos dentro de la iglesia, sino que también está detrás de muchos de los movimientos ideológicos que hoy desafían los principios bíblicos. El feminismo radical, que promueve una idea de independencia y rechazo de la autoridad masculina, es un ejemplo claro de cómo este espíritu trabaja para desintegrar la estructura familiar establecida por Dios. El espíritu de Jezabel busca despojar a los hombres de su liderazgo espiritual, y al hacerlo, desestabiliza las familias, lo que tiene un efecto directo en la iglesia. Además, la promoción de estilos de vida inmorales y el movimiento a favor del aborto son otras manifestaciones de este espíritu que intenta destruir la santidad de la vida y la moralidad que la Biblia defiende. Jezabel siempre ha sido una figura que desafía el orden divino y se opone a todo lo que Dios ha establecido como sagrado. En tiempos bíblicos, sacrificaba a niños en los altares de Baal. Hoy, lo vemos en los movimientos que promueven la destrucción de vidas inocentes bajo el disfraz de derechos. La Biblia no es ambigua respecto a los peligros del espíritu de Jezabel. En Apocalipsis capítulo 2, Jesús advierte a la iglesia de Tiatira sobre la influencia de Jezabel. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Apocalipsis 2:20.
Esta advertencia es especialmente relevante para la iglesia de hoy. La tolerancia hacia las falsas doctrinas y los falsos profetas es algo que no podemos permitir. El espíritu de Jezabel utiliza tácticas sutiles para infiltrar falsas enseñanzas en la iglesia, desvirtuando el mensaje del Evangelio y llevando a los creyentes a comprometerse con el pecado. Estas falsas enseñanzas a menudo vienen disfrazadas de nueva revelación o progresismo, pero el resultado es el mismo: el desvío del camino de Dios. Jesús también advierte que aquellos que toleran a Jezabel serán castigados severamente. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de sus obras. Apocalipsis 2:22. Este pasaje no solo habla del juicio venidero para quienes siguen el camino de Jezabel, sino también de la urgencia de arrepentirse y rechazar su influencia antes de que sea demasiado tarde. ¿Cómo reconocer y combatir el espíritu de Jezabel? Ahora que hemos comprendido la gravedad de la influencia de Jezabel en nuestras vidas y en la iglesia, es crucial aprender a identificar sus tácticas y saber cómo combatirla. Aquí hay algunos signos clave que pueden indicar la presencia de este espíritu en una persona o en una congregación. Primera, manipulación emocional. Personas que utilizan la culpa, la lástima o el control emocional para lograr sus objetivos. 2. Autoritarismo disfrazado. Individuos que buscan dominar posiciones de liderazgo, especialmente en áreas espirituales, a través de la persuasión y el engaño. Tercera, rebeldía hacia la autoridad. Un rechazo constante a someterse al liderazgo establecido por Dios, sea en el hogar, la iglesia o en cualquier otra institución divinamente ordenada. 4. Falsas enseñanzas. Promoción de doctrinas que contradicen los principios fundamentales de la palabra de Dios, a menudo camufladas como revelaciones modernas. Para combatir el espíritu de Jezabel, los creyentes deben mantenerse firmes en su fe y estar profundamente arraigados en la verdad de las Escrituras. La oración y el discernimiento son esenciales para identificar cuando este espíritu está tratando de infiltrarse en nuestras vidas o en nuestras congregaciones. Debemos buscar la dirección del Espíritu Santo para que nos dé sabiduría y fortaleza para resistir sus ataques. Además, es importante que como iglesia tomemos una postura clara en contra de la tolerancia hacia el pecado. No podemos permitir que las enseñanzas o influencias que distorsionan la verdad de Dios tengan cabida en nuestras congregaciones. El liderazgo debe ser firme y vigilante, y los miembros deben estar dispuestos a someterse a la autoridad espiritual cuando sea necesario. El espíritu de Jezabel sigue siendo una amenaza real y presente para la iglesia de hoy. Si no estamos preparados para reconocer sus estrategias y tomar medidas para proteger a nuestras congregaciones, corremos el riesgo de caer en sus engaños. La Biblia nos insta a ser vigilantes, a no comprometernos con el pecado y a buscar siempre la verdad en la palabra de Dios. Solo de esta manera podremos resistir los ataques de este espíritu y proteger la pureza de la iglesia. Jesús nos advierte en Apocalipsis que el juicio sobre aquellos que toleran a Jezabel será severo. No podemos permitir que este espíritu opere impunemente en nuestras vidas o en nuestras congregaciones. Ahora es el momento de arrepentirnos, de buscar la dirección de Dios y de mantenernos firmes en la verdad. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.